La cima del mundo de Roberto Mendoza era una oficina en el piso 30 con ventanales que enmarcaban el brillante horizonte de Buenos Aires. Para él, cada luz de la ciudad representaba una conquista, un contrato firmado, un imperio que crecía bajo su implacable dominio. Eran casi las 10 de la noche, y el enorme escritorio de caoba pulida reflejaba solo su silueta solitaria, encorvada sobre hojas de cálculo que lo cuantificaban todo, menos lo que realmente importaba. Era el dueño de un universo de números, pero un completo extraño en el universo de su propio hogar. Creía, con la ciega convicción de los hombres que se miden por sus ingresos, que el amor era un cheque firmado a fin de mes, una transferencia bancaria que cubría todas las ausencias y los silencios. No se dio cuenta de que el eco de su propia voz era el único sonido que había escuchado durante años. Su mansión en el barrio de Recoleta era menos un hogar y más un mausoleo para una felicidad que nunca tuvo tiempo de experimentarse. Los pisos de mármol brillaban con una fría perfección, reflejando candelabros de cristal que colgaban como lágrimas congeladas. Cada mueble, cada obra de arte, había sido elegido por un decorador, colocado para impresionar a invitados que rara vez aparecían. El aire estaba impregnado del sutil aroma a productos de limpieza caros y una soledad palpable. Era un silencio denso que ni siquiera el tic-tac de un reloj antiguo podía romper. Este era el reino que Roberto construyó, un palacio impecable donde la calidez humana era un lujo que su dinero no podía comprar, un santuario de riqueza material y pobreza emocional, donde las paredes blancas parecían gritar la historia de una familia que solo existía en el papel. En una de las amplias salas, Cristina, su esposa, encarnaba la melancólica belleza de aquella casa. Vestida de seda, contemplaba la pantalla de su celular mientras sus dedos recorrían las vidas de los demás, más vibrantes y coloridas que la suya. Una copa de Malbec, caro y con cuerpo, permanecía intacta sobre la mesa de centro. Su brillo rojo rubí era el único color cálido en una habitación de tonos fríos y neutros. Hacía tiempo que había dejado de esperarlo para cenar. Ahora, llenaba sus tardes con eventos benéficos y compromisos sociales, construyendo una fachada de felicidad para el mundo exterior. En su interior, se sentía tan ornamental como los jarrones de porcelana que adornaban la chimenea. Hermosa, cara y eternamente vacía, esperando un toque que nunca llegaba. Arriba, en una habitación decorada con una temática de superhéroes que apenas reconocía, dormía Pedro, su hijo de 4 años. Su pequeño cuerpo descansaba plácidamente bajo un edredón de algodón egipcio. Su suave respiración era el único sonido de vida genuina en la casa. Junto a la cama, como 2 pequeños soldados guardianes, se encontraban unas muletas infantiles, hechas de aluminio ligero y colorido. Eran un recordatorio constante de la silenciosa batalla que el niño libraba a diario, una batalla que su padre solo conocía a través de informes médicos y facturas de fisioterapeutas. Roberto veía los síntomas y pagaba los tratamientos, pero nunca había visto realmente la lucha, la frustración y la increíble resiliencia que se reflejaban en los ojos de su pequeño héroe. Beatriz, la criada, se movía por la casa con la gracia silenciosa de quien conoce cada sombra y crujido del suelo. A sus 28 años, su rostro reflejaba la madurez forjada por la necesidad y la bondad de un alma genuinamente compasiva. Esa noche, su última tarea fue revisar la habitación de Pedro. Acomodó la manta sobre los hombros del niño, un gesto instintivo y maternal que contrastaba marcadamente con la formalidad de la casa. Su cuidado iba más allá de las obligaciones estipuladas en su contrato. Vio al niño solitario tras sus muletas y, en sus ojos, reconoció la misma vulnerabilidad que había visto en su hermano menor años atrás. Para Beatriz, cuidar de Pedro no era un trabajo, era una llamada silenciosa de su corazón. El azar, sin embargo, es el artífice de los destinos más inesperados. En su oficina, el teléfono de Roberto sonó, rompiendo la monotonía de la noche. Era su compañero al otro lado, con la voz cargada de disculpas. La reunión crucial, programada para la mañana siguiente en Montevideo, y que lo mantendría fuera 2 días más, había sido cancelada.
un problema de salud con el cliente. De repente, la agenda de Roberto, meticulosamente planificada para las siguientes 48 horas, estaba completamente vacía. Un vacío de tiempo se abrió ante él, territorio desconocido para un hombre que programaba su vida en bloques de 15 minutos. Sin trabajo que llenara el silencio, se sentía incómodamente libre. Conduciendo su sedán alemán por las amplias avenidas de Buenos Aires, Roberto sentía una extraña inquietud. Las luces de la ciudad, que minutos antes le habían parecido trofeos, ahora parecían distantes e indiferentes. No pensaba en su esposa, ni en su hijo. Su mente seguía procesando la oportunidad de negocio perdida, calculando las pérdidas y las estrategias para superarlas. La idea de volver a casa temprano no le traía alivio ni anticipación, sino más bien desorientación. El hogar era un lugar para dormir, una parada entre batallas corporativas. ¿Qué hacía allí despierto, un martes por la noche? La pregunta flotaba en el aire dentro del lujoso auto, tan silenciosa y pesada como la soledad que lo aguardaba. Las puertas de hierro, forjado de la mansión, se abrieron con un zumbido electrónico, dando la bienvenida al coche como un soberano que regresa a su castillo. Roberto aparcó en la inmaculada entrada. El sonido del motor al ralentí se ahogaba en el silencio de la finca. Cruzó la entrada lateral. El sonido de sus zapatos italianos de cuero resonaba en el patio de piedra. La casa estaba iluminada, pero parecía soñolienta, tal como esperaba. Imaginó que Cristina estaría en su habitación, leyendo, y a Pedro, profundamente, dormido. Era el orden natural de las cosas en su universo cuidadosamente controlado. Una normalidad que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo de la ausencia. Con la llave en la mano, se acercó a la puerta principal. Esperaba ser recibido por el frío silencio de una tumba lujosa, testimonio de su riqueza y su fracaso como padre de familia. Un lugar donde todo estaba en su sitio, excepto la alegría. Pero al girar la llave en la cerradura y empujar la pesada puerta de madera, no lo recibió. El silencio. En cambio, un suave sonido le llegó desde la sala. No era la televisión, ni música. Era un sonido humano, la risa de un niño y una suave voz femenina, un murmullo de complicidad que no encajaba en el guión de su vida perfectamente ordenada. ¿Ya te cautivó esta primera escena? Queremos saber dónde sigues este drama que está a punto de desatarse. Comenta tu ciudad o país y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta apasionante historia. La puerta se ha abierto y el mundo de Roberto está a punto de dar un vuelco, y queremos que seas testigo de cada segundo. La verdad que lo aguarda en la sala es más impactante que cualquier negocio fallido que haya enfrentado en su vida, un secreto guardado en el corazón de su propia casa. Paralizado en el umbral, Roberto contempló la escena que desafiaba toda lógica en su hogar. La sala, normalmente un santuario de orden y silencio, estaba profanada por un charco de zumo de naranja en el suelo de mármol blanco. En el centro del pequeño desorden estaba sentada Beatriz, de rodillas, no como una criada servil, sino como una compañera de juegos, y a su lado, su hijo Pedro, el niño, apoyado firmemente en sus pequeñas muletas, sostenía una servilleta y la presionaba contra el suelo con férrea concentración, imitando los movimientos de Beatriz. Una amplia y genuina sonrisa iluminó su rostro, una especie de alegría pura que Roberto no había visto en años, quizá nunca. No era un niño enfermo al que cuidaran, era un participante activo, un cómplice de una aventura doméstica. Lo que impactó a Roberto más que la vista fue el sonido. La risa de su hijo, cristalina y desinhibida, resonó en la silenciosa habitación. «Somos un equipo, tía Bía», exclamó el niño, con su voz infantil rebosante de orgullo. «El mejor equipo de limpieza del mundo», respondió Beatriz con una risa baja y cariñosa, un sonido como una cálida melodía en una habitación fría. «Por supuesto, mi campeón, eres el jefe de la operación». La intimidad de esas palabras, la naturalidad del apodo tía Bía, revelaban un universo de afecto del que Roberto no formaba parte. Era el amo de la casa, el proveedor de todo, pero en ese momento se sentía como el más pobre de los hombres.
un extraño contemplando un banquete de amor al que no había sido invitado. El maletín de cuero que Roberto sostenía en su mano izquierda se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo y pesado que rompió el encanto de la escena. Su mente, entrenada para analizar mercados y predecir resultados, no pudo procesar la información. Vio a su criada y a su hijo, juntos, en el suelo, compartiendo un momento de simple y genuina alegría junto a un charco de jugo. La imagen chocaba violentamente con sus nociones de jerarquía, orden y familia. En su mente, Beatriz era una empleada, pagada para mantener la perfección, y Pedro era su heredero, una responsabilidad que debía gestionar. La cálida conexión entre ellos era una variable que sus cálculos nunca anticiparon, haciéndole sentir no como el patriarca, sino como un intruso en su propia vida. El sonido de la carpeta al caer los hizo girarse bruscamente. La sonrisa de Pedro se ensanchó aún más al ver a su padre, y un inocente y feliz «papá» escapó de sus labios. La reacción de Beatriz, sin embargo, fue totalmente opuesta. La calidez y la alegría de su rostro se evaporaron al instante, reemplazadas por una máscara de pánico puro. Sus ojos se abrieron de par en par, palideció y se encogió de miedo con el paño de limpieza aún en la mano, como si la hubieran pillado cometiendo un grave delito. La yuxtaposición de ambas reacciones fue un duro golpe para Roberto. Su hijo lo veía como un padre, pero su empleado, quien le daba alegría, lo veía como una amenaza temible. Roberto dio un paso al frente, su sombra se cernía sobre la escena. Su voz era más fría de lo que pretendía, reflejo de la conmoción y la confusión que sentía. «¿Qué significa esto?», preguntó, con la pregunta flotando en el aire, cargada de una autoridad gélida. No gritaba, su tono era controlado, el mismo que usaba en una sala de juntas cuando un subordinado obtenía resultados decepcionantes. Intentó encuadrar la situación con una lógica que comprendía: una violación del protocolo, un fracaso del orden establecido. Intentaba reafirmar su control sobre un entorno que de repente le parecía completamente ajeno, regido por reglas emocionales que desconocía por completo. Beatriz se levantó, rápidamente con la cabeza gacha en señal de sumisión. «Señor Mendoza, le pido disculpas. Fue mi culpa», empezó con voz temblorosa. «Pedro no podía dormir. Me pidió un vaso de jugo. No debí permitírselo, pero insistió. Fue un accidente. Tropezó y se le cayó el vaso. Ya estaba limpiando, señor. No se preocupe, el suelo no se manchará». Cada palabra era un intento desesperado por absorber toda la culpa, por proteger al chico de la ira que esperaba. Se posicionó como el pararrayos de esa tormenta inminente, una empleada leal que intentaba enmendar un error que, en su opinión, podría costarle el trabajo del que dependía su familia. Pero la defensa más poderosa vino de una fuente que Roberto no esperaba. Pedro, al percibir el miedo en la voz de Beatriz, avanzó cojeando con sus muletas, interponiéndose entre su padre y la criada. «No fue culpa suya, papá», dijo con la intrépida convicción de los niños. «Lo derramé. Quería ayudar a limpiarlo. La tía Bía siempre me cuida. Es mi amiga». La palabra amiga, dicha con tanta sencillez, golpeó a Roberto con la fuerza de un puñetazo. Pagaba a los mejores médicos, a los fisioterapeutas más reconocidos y compraba los juguetes más caros, pero la persona que su hijo consideraba amiga era la mujer que limpiaba su casa. La férrea lealtad que su hijo sentía por esa mujer era algo que su dinero no podía comprar. La mirada de Roberto se suavizó por un instante. Su enojo inicial dio paso a una curiosidad confusa. Miró a Pedro, lo miró de verdad, quizá por primera vez en meses. Notó el equilibrio firme del niño sobre sus muletas, la confianza en sus movimientos que parecía nueva. Había un brillo de vivacidad en sus ojos que los informes médicos no podían describir. Recordó conversaciones con Cristina sobre el sorprendente progreso de Pedro en las últimas semanas, algo que había atribuido a los costosos especialistas. Pero ahora, al ver la dinámica entre su hijo y Beatriz, una nueva y desconcertante posibilidad comenzó a formarse en su mente. La causa del progreso de su hijo podría no estar en las clínicas de lujo, sino allí mismo, en ese suelo de mármol.
«Pedro, ve a tu habitación. Ahora», ordenó Roberto con voz firme, pero sin la frialdad de antes. El niño dudó, mirando a su padre y a Beatriz, como pidiendo permiso. Beatriz asintió casi imperceptiblemente, y solo entonces obedeció, saliendo lentamente de la habitación, dejando a los dos adultos solos en una tensión palpable. El silencio que siguió fue denso. Roberto estaba ahora solo con la mujer que en cuestión de minutos había sacudido los cimientos de su mundo. La observaba. Parecía pequeña y vulnerable, pero sabía que había una fuerza en ella que aún no comprendía. La investigación apenas comenzaba. Su enfoque cambió del de un jefe irritado al de un investigador metódico. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Beatriz?», preguntó en voz baja e inquisitiva. «Cuidado especial para mi hijo». Hizo un gesto vago, refiriéndose no solo al jugo derramado, sino a todo el universo de intimidad que acababa de descubrir. Ya no le irritaba el desorden. Intentaba descifrar el alcance de esa relación secreta. Quería comprender cómo, bajo su techo, sin su conocimiento ni permiso, podía florecer un vínculo tan profundo, un vínculo que, comenzaba a sospechar, tenía un impacto directo y profundo en la vida y la salud de su único hijo. Con la mirada fija en el suelo, como si las palabras estuvieran escritas en mármol, Beatriz finalmente confesó el alcance de su dedicación. Dijo que a menudo oía llorar a Pedro durante las sesiones formales de fisioterapia que se celebraban en la casa. Lo veía frustrado, considerando los ejercicios como un castigo doloroso, un recordatorio constante de sus limitaciones. Con cada lágrima que el niño derramaba, algo en su corazón se rompía. No solo veía al hijo de sus jefes, sino a un niño cuya alegría se veía eclipsada por el dolor y la monotonía de un tratamiento que, aunque necesario, parecía carente de alma y esperanza. No juzgaba a los profesionales, pero veía la brecha que existía entre el tratamiento clínico y las necesidades emocionales de un niño. Con la voz entrecortada, compartió un fragmento de su propia historia, una ventana a los orígenes de su compasión. Habló de su hermano menor en Salta, quien tras un accidente de bicicleta, enfrentó una larga y difícil recuperación. Su familia, con recursos limitados, no podía costear la fisioterapia continua, así que, impulsados por el amor y la necesidad, transformaron la rehabilitación en una serie de juegos. La sala se convirtió en una cancha de fútbol con globos, donde patear el balón fortalecía los músculos de las piernas. El patio se convirtió en una isla del tesoro, donde cada paso, por doloroso que fuera, era una pista de un premio escondido. Aprendió de primera mano que la motivación era la mejor medicina. Fue este conocimiento, forjado a base de dificultades, el que aplicó a Pedro. Comenzó sutilmente, durante su hora de almuerzo. En lugar de descansar, lo invitaba a misiones secretas. Los ejercicios de equilibrio se convirtieron en caminar por la cuerda floja sobre un volcán de lava, que era solo una cinta de colores en el suelo. Fortalecer sus brazos se convirtió en entrenamiento para escalar el monte Everest. Nunca desoyó los consejos médicos. Al contrario, los utilizó como base para crear un universo lúdico donde cada movimiento prescrito tenía un propósito mágico. Pedro pasó de ser un paciente a un aventurero, un héroe en su propio camino de superación. Roberto escuchaba en un silencio absoluto y pesado. Cada palabra de Beatriz destrozaba las certezas de su mundo. Recordó un correo electrónico de la clínica de fisioterapia que había hojeado, elogiando la inexplicable mejoría en el compromiso de Pedro. Recordó comentarios casuales de Cristina, quien decía cómo el ánimo de su hijo parecía florecer los días que Beatriz estaba presente. Eran piezas de un rompecabezas que había ignorado, considerándolas irrelevantes para el panorama general. Ahora, veía el panorama completo con una claridad devastadora. La heroína de la historia de su hijo no era la medicina de vanguardia que pagaba, sino la discreta amabilidad de su empleada doméstica, actuando a la sombra de su descuido, intentando recuperar el control, buscando un terreno que pudiera comprender. Roberto recurrió a la única herramienta que conocía, el dinero. Su voz sonaba áspera, casi acusadora.
Te pago para que limpies y mantengas la casa en orden, Beatriz, no para que trabajes de fisioterapeuta. Si querías un pago extra por ese servicio, deberías haber acudido a mí, en lugar de hacer cosas a mis espaldas. Era una prueba, un intento desesperado de presentar su amabilidad como una transacción comercial, de transformar su acto de compasión en un servicio oculto. Si ella aceptaba la premisa, él podría entenderlo, podría demandarla. Sería solo un gasto más en su larga lista de gastos. Por primera vez esa noche, Beatriz levantó la cara y miró a Roberto directamente a los ojos. El miedo se había desvanecido, reemplazado por una dignidad serena e inquebrantable que lo desarmó por completo. Con todo respeto, señor Mendonça, dijo con voz firme y clara, se equivoca. Nunca quise dinero para esto. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras llenara el silencio de la habitación. Ver a Pedro dar un nuevo paso sin dolor, oír su risa cuando consigue patear un balón, este es el único pago que siempre he deseado. Y es un pago que ningún cheque del mundo puede cubrir. No lo entendería. Sus palabras lo impactaron con una fuerza que lo dejó sin aliento. Roberto, un hombre que definía el valor de todo en cifras, se enfrentó a una riqueza que no podía medir ni poseer. No tenía respuesta. Con un gesto cansado la despidió. Puedes irte a casa, Beatriz. Hablamos mañana. Necesitaba espacio. Necesitaba silencio para procesar la bancarrota de su propia alma. Mientras ella se marchaba en silencio, él permaneció en la sala, ahora un escenario para su propia insignificancia. Los muebles caros, las obras de arte, todo parecía burlarse de él. Objetos inanimados que daban testimonio de un amor verdadero que no podía dar. Impulsado por una necesidad que apenas comprendía, Roberto subió las escaleras, no a su habitación, sino a la de Pedro. La puerta estaba entreabierta y entró en silencio. El niño estaba despierto, sentado en la cama, hojeando un libro ilustrado de dinosaurios a la tenue luz de una lámpara. Parecía tan pequeño y solo entre las sábanas y juguetes caros que lo rodeaban. Roberto se acercó y por primera vez en mucho tiempo se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso y el niño levantó la vista, sorprendido pero no asustado. El espacio de 1 metro entre ellos parecía un océano infranqueable. Intentando tender un puente sobre este océano, Roberto forzó una sonrisa y dijo con una suavidad desconocida, «Papá está aquí, campeón. Vi que tenías la luz encendida». Pedro lo miró con la brutal honestidad que solo poseen los niños, sin filtros ni malicia. «Lo sé, papá. Estaba esperando a que la tía Bía volviera a despedirse. Siempre cuenta una historia». Y luego, como si fuera lo más obvio del mundo, añadió, «La tía Bía es mi verdadera amiga». La frase, dicha con tanta sencillez, fue como un puñal en el corazón de Roberto. Él era el padre, el proveedor, el patriarca, pero el título de amigo le pertenecía a otra persona. Sintiendo una punzada de lo que solo podían ser celos, Roberto preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, «¿Y yo, Pedro? ¿Papá no es tu amigo?». La respuesta de su hijo no fue cruel ni calculada. Era simplemente la verdad, pura y simple, dicha desde la perspectiva de un niño de 4 años que medía el amor por el tiempo y la presencia. «No, papá», dijo, negando lentamente con la cabeza. Miró a su padre como si le explicara la regla básica de un juego. «Amigos son los que se quedan con nosotros. Amigos son los que juegan en el suelo. Tú siempre estás trabajando». La lógica era irrefutable, la condena absoluta, y el dolor para Roberto insoportable. Los amigos son los que se quedan. La frase, tan simple y a la vez tan profunda, resonó en la mente de Roberto mucho después de que Pedro se durmiera. Permaneció sentado en el borde de la cama, contemplando la figura dormida de su hijo, un pequeño desconocido al que había ayudado a criar, pero al que nunca se había molestado en conocer. Miró sus propias manos, manos que habían firmado contratos multimillonarios, que habían estrechado las manos de hombres poderosos, pero que rara vez se habían detenido a tomar la mano de su hijo o a armar un simple rompecabezas en el suelo. La lógica de Pedro era una cuchilla afilada que cortaba toda su autojustificación. No era un padre ocupado,
Era un padre ausente, y en la economía del afecto, la ausencia era lo mismo que la bancarrota total. Se dio cuenta de que había construido un castillo para su familia, pero se había olvidado de vivir en él. Tras dejar la habitación de su hijo al cuidado de alguien que no está dispuesto a perturbar un santuario, Roberto fue a buscar a Cristina. La encontró en la suite de la pareja, un espacio vasto e impersonal que parecía más una habitación de hotel de lujo que un nido de amor. Estaba sentada ante su tocador, desmaquillándose con movimientos lentos y metódicos, con la mirada perdida en el espejo. La tensión entre ellos era una entidad física en la habitación, fría y afilada como el cristal de los rascacielos que tanto admiraba. Se detuvo en la entrada del armario, sintiéndose tan fuera de lugar allí como momentos antes en la sala. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si era el único ciego en ese mundo de apariencias. ¿Lo sabías?, preguntó con voz ronca, desprovista de su habitual autoridad. No era una acusación, sino una súplica. Sobre Beatriz y Pedro, ¿sabías de su amistad? Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba siendo el bufón de la obra, el rey ausente cuyo trono se reconfortaba con la amabilidad de un desconocido. Miró el reflejo de su esposa en el espejo, esperando ver sorpresa, quizás negación, pero no encontró nada de eso. Su mirada se cruzó con la suya, y era una mirada de agotamiento, la de alguien que había guardado este secreto durante más tiempo del que hubiera imaginado, esperando el día en que finalmente llegara a casa lo suficientemente temprano para descubrirlo. Cristina dejó la bolita de algodón sobre la encimera de mármol y se giró lentamente en su silla para mirarlo. No había culpa en sus ojos, solo una profunda tristeza resignada. Sí, Roberto, lo sabía, admitió con voz tranquila y serena, lo que hizo la confesión aún más devastadora. Lo supe hace meses. Empecé a notar el cambio en Pedro. Estaba menos irritable después de las sesiones de fisioterapia. Empezó a reír más. Un día, llegué temprano a casa y los vi en el jardín, jugando a la pelota con un globo, tal como me dijo, que hacía con su hermano. Vi a mi hijo Roberto feliz, realmente feliz. No se disculpaba. Estaba presentando un hecho, una prueba irrefutable de su mutuo descuido. Su calma se quebró, y una oleada de frustración, acumulada durante años, afloró. ¿Y qué esperabas que hiciera? Lo confrontó con la voz cada vez más fuerte. ¿Despedirte por hacer sonreír a nuestro hijo? ¿Prohibirte darle a Pedro la atención que no le dábamos? Se puso de pie, la seda de su bata silbando en el silencio. Beatriz, le dio a nuestro hijo algo que ni su dinero puede comprar, ni mi agenda social puede reemplazar. Le dedicó su tiempo, su presencia. Lo vio Roberto, vio al niño tras las muletas, mientras que nosotros solo veíamos el problema que necesitaba solución. Con cada palabra, Cristina demolió la fachada de su vida. ¿Crees que esta casa es un hogar? Es un escaparate, Roberto. Un escaparate para tus socios, para mis amigos, para un mundo al que no le importamos. Estás casado con tu trabajo y yo me he convertido en la curadora de este frío museo al que llamas hogar. Pedro era solo una pieza más, solitario en su habitación, hasta que alguien finalmente tuvo la decencia de detenerse a jugar con él. Y esa persona no era su padre ni su madre, era la criada. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mí? ¿Para nosotros? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por su rostro, lágrimas de ira y profunda soledad. Entonces llegó el golpe final, la sentencia que él desconocía. Iba a pedir el divorcio, dijo, y las palabras cayeron como cristales rotos. Solo estaba armándome de valor, organizando mis finanzas. Me di cuenta de que hemos vivido como divorciados durante años, compartiendo techo, pero no una vida. Estoy cansada de ser la esposa del millonario ausente. Estoy cansada de criar a nuestro hijo sola en una casa tan vacía que resuena. Quiero una vida, Roberto, no solo una existencia dorada. Y la felicidad de mi hijo me ha demostrado que esa vida es posible, aunque no sea contigo. Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En una sola noche, había perdido todo lo que importaba. Su hijo lo veía como un extraño. Su esposa lo veía como un fracaso y estaba lista para irse. Su imperio, su dinero, su éxito, todo se había convertido en polvo.
incapaz de salvarlo de la ruina que había creado con su ausencia. Ya no era un rey en un castillo, era un prisionero en una celda dorada, y los muros finalmente se derrumbaban a su alrededor. Este fue su punto más bajo, la comprensión de que en su afán por darle todo a su familia, les había arrebatado lo más esencial. Asimismo, no durmió. Pasó la noche en la sala, escenario de su dolorosa epifanía. Sentado en el lujoso sillón, observó cómo la oscuridad de la noche daba paso lentamente a los primeros grises y rosados del amanecer sobre Buenos Aires. Las luces de la ciudad, que una vez representaron su poder, ahora parecían pequeñas e insignificantes. Por primera vez, no pensó en reuniones, acciones ni ganancias. Pensó en la risa de su hijo, las lágrimas de su esposa y la silenciosa dignidad de Beatriz. El amanecer no era solo un nuevo día, era una ofrenda, una oportunidad casi inmerecida de reescribir el final de su historia. Una decisión se forjó en su corazón, una decisión nacida del dolor y una claridad desesperada. Su celular vibró puntualmente a las 7 de la mañana, con la alarma puesta para su primera reunión. Fue una llamada al mundo que casi le costó la vida. Miró el dispositivo, la fuente de su conexión con el imperio y su desconexión con su familia. Con un movimiento firme y decidido, cogió el teléfono y llamó a su secretaria personal. Su voz al otro lado era eficiente y lista para recibir órdenes. «Buenos días, señor Mendoza». Su respuesta marcó el primer paso de su nuevo viaje. «Lucia, buenos días. Cancela toda mi agenda de hoy. Y de mañana también», dijo con voz firme. «Ha surgido algo urgente y de suma importancia. Mi familia». Al colgar el teléfono, un silencio inusual llenó la mente de Roberto. Por primera vez en más de una década, su agenda estaba vacía, un lienzo en blanco. La ausencia de la presión constante de compromisos y decisiones financieras lo dejaba con una sensación mezcla de pánico y una extraña y embriagadora libertad. Ya no era el director ejecutivo de Mendoza Corp. En ese momento, era solo un hombre sentado en su sala de estar, ante la monumental tarea de reconstruir su mundo desde las ruinas. Decidió que su primera reunión, impostergable, no requeriría palabras, solo observación. Necesitaba presenciar con los ojos bien abiertos y el corazón desarmado la magia que había ignorado durante tanto tiempo. Poco después, oyó los primeros sonidos de la casa despertándose. Cristina salió del dormitorio con los ojos hinchados por una mala noche. Al verlo allí, sentado en la sala, todavía con la ropa del día anterior, se detuvo, tensándose en una postura defensiva. Esperaba que se hubiera ido a trabajar antes de que todos despertaran como siempre, dejando la conversación de la noche anterior suspendida entre ellos como una granada sin explotar. Su presencia era una anomalía, una ruptura en la fría rutina que regía sus vidas. Lo observó con recelo, sin saber si su presencia era el preludio de otra pelea o algo completamente nuevo y desconocido. Cuando Beatriz llegó, puntualmente a las 8, su rostro era una máscara de ansiedad. Entró por la puerta de servicio cabizbaja, evitando mirar hacia la sala, segura de que en cualquier momento la llamarían a la oficina de Roberto para despedirla. El encuentro de la noche anterior había sido una violación de todas las reglas no escritas, la exposición de una intimidad que creía que le costaría el trabajo. Para su sorpresa, la voz de Roberto sonó tranquila desde la sala. «Buenos días, Beatriz. Por favor, puede empezar a trabajar». La neutralidad en su tono era casi más desconcertante que la ira. Sin comprender, pero aliviada por el indulto de su condena, murmuró: «Buenos días», y se dirigió a la cocina, sintiendo el peso de su mirada en la espalda. Roberto no se movió. Permaneció en el sillón, una estatua silenciosa en un rincón de la habitación, mientras se desarrollaba la rutina matutina. Cristina sorbía su café en un silencio atónito en el comedor, mirándolo de reojo. Beatriz comenzó sus tareas, con movimientos tensos y calculados, hiperconsciente de la inusual presencia de su amo. Para ambas mujeres, este era un comportamiento extraño e impredecible. El rey ausente había regresado al castillo, pero en lugar de retomar el trono, había optado por sentarse en las sombras, observando el funcionamiento de un reino que ahora se daba cuenta
de que nunca había gobernado realmente. El ambiente estaba cargado de una tensa anticipación. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó el momento que Roberto había estado esperando. Beatriz se secó las manos con el delantal y subió a buscar a Pedro. Minutos después, los dos bajaron, el chico usando sus muletas. Roberto observó la transformación instantánea de Beatriz. Su tímida actitud de criada desapareció, dando paso a una figura de autoridad cariñosa y alentadora. ¿Listos para nuestro entrenamiento de superhéroes, Capitán Pedro?, preguntó con entusiasmo contagioso. El rostro de Pedro, inicialmente aprensivo al ver a su padre observándolo, se iluminó al escuchar su contraseña secreta. Asintió vigorosamente, y por primera vez, Roberto vio a su hijo afrontar un desafío físico, no con miedo, sino con la emoción de una gran aventura. La sala se transformó en un escenario de fantasía. Beatriz extendió cojines por el suelo, creando lo que ella llamó el puente sobre el río de lava del cocodrilo. El objetivo de Pedro era cruzar de un extremo al otro, pisándose solo sobre los cojines, un complejo ejercicio de equilibrio y fuerza. Beatriz narraba cada paso con la pasión de un locutor de radio. «Cuidado, capitán, un cocodrilo hambriento a su izquierda. Más fuerza en esa pierna. Eso es. Eres el héroe más valiente de todos». Roberto observaba fascinado. Vio a su hijo luchar, sudar, casi caer, pero perseverar, motivado no por una orden clínica, sino por el poder de la imaginación y el genuino aliento de su tía Vía. Fue entonces cuando Roberto comprendió plenamente las palabras de Beatriz de la noche anterior. La alegría de ver sonreír a Pedro. Estaba presenciando esa recompensa en tiempo real. Cada vez que Pedro cogía un cojín, su rostro se contraía en una mezcla de esfuerzo y puro triunfo. La risa que soltaba cuando Beatriz imitaba el sonido de un cocodrilo era la moneda más valiosa de aquel universo. Roberto sintió un nudo en la garganta y una lágrima, la primera en años, se le escapó y le resbaló por la cara. Era la lágrima de un hombre que se daba cuenta de que había pasado toda su vida acumulando la moneda equivocada, un hombre que por fin entendía la diferencia entre precio y valor. Al final de la travesía, al llegar al último cojín, a pocos pasos de donde Beatriz lo esperaba con los brazos abiertos, ocurrió algo milagroso. Impulsado por la adrenalina y la confianza, Pedro dejó caer una de sus muletas. Con el cuerpo tembloroso por el esfuerzo, dio uno, luego dos pasos vacilantes, sin ningún apoyo, cayendo en los brazos de Beatriz en un abrazo triunfal. Fue un vuelo corto y tembloroso, pero fue un vuelo. Desde la puerta de la cocina, Cristina, que había estado observando la escena en secreto, dejó escapar un sollozo audible, cubriéndose la boca con la mano. Conmocionada y alegre, esos dos pasos eran más que un progreso, eran un símbolo de esperanza, de un futuro que parecía más brillante. Roberto se puso de pie. El movimiento silenció a todos. Beatriz abrazó a Pedro con ternura, con el miedo volviendo a su rostro. Pero Roberto caminó hacia ellos no como un jefe, sino como un padre. Se arrodilló en el suelo, la costosa tela de sus pantalones crujiendo contra el mármol, poniéndose a la altura de su hijo y Beatriz. Tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada era clara y resuelta. Miró el rostro exhausto y feliz de su hijo y luego el rostro asustado y compasivo de la mujer que había obrado aquel milagro. La jerarquía social que definía su mundo se disolvió en ese instante. Solo había 3 personas en el suelo, unidas por un instante de pura resiliencia. Con voz entrecortada pero firme, le habló directamente a Beatriz, ignorando la presencia de Cristina. «Beatriz», empezó, con la voz cargada de una emoción cruda que ella nunca había oído. «Lo que hiciste, lo que estás haciendo por mi hijo, no hay dinero en el mundo que pueda pagarlo». Respiró hondo, consolidando su decisión. «Por eso, a partir de hoy, quiero que dejes de limpiar esta casa. Quiero que tu único trabajo sea ser la compañera terapéutica y el héroe de Pedro. E insistiré en pagar tu formación en fisioterapia para que el mundo pueda tener en tu corazón a la increíble profesional que ya eres». Beatriz se quedó paralizada, las palabras de Roberto flotando en el aire.
tan surrealistas que no pudo procesarlas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo ni tristeza, sino de una conmoción abrumadora. Universidad. La palabra resonó en su mente como un sueño imposible, una fantasía que había enterrado bajo la dura realidad de la vida, de las cuentas por pagar, de la responsabilidad de mantener a su madre y a su hermano en Salta. Abrió la boca para protestar, para decir que era demasiado, que solo era una criada haciendo lo que le dictaba el corazón, pero no salió ningún sonido. Fue como si toda una vida de puertas cerradas se hubiera abierto de repente, y la luz que entraba a raudales fuera tan brillante que la cegó. En ese momento, Cristina se acercó, con el rostro bañado en lágrimas de catarsis y alivio. Puso una mano sobre el hombro de Roberto, un gesto de apoyo y reconciliación que no compartían en años. Al mirar a su esposo, no vio al ejecutivo frío y distante, sino al hombre con el que se había casado, el hombre cuyo corazón temía haber perdido para siempre. «Se lo merece, Roberto», dijo Cristina con la voz entrecortada por la emoción, dirigiéndose tanto a él como a Beatriz. «Se merece esto y mucho más. Nos devolvió a nuestro hijo. Nos recordó lo que realmente significa ser una familia». En ese instante, el abismo entre ellos comenzó a cerrarse, y el puente se construyó con la admiración mutua por la bondad de Beatriz. Roberto se volvió hacia Beatriz con una expresión de sinceridad inquebrantable. «Cristina tiene razón, pero no quiero que veas esto como una caridad. Considéralo una inversión», explicó, aplicando su mentalidad empresarial a un propósito mucho más noble. «Una inversión en el futuro de Pedro, que depende de ti. Una inversión en tu futuro, para que puedas ayudar a muchos otros niños. Y una inversión en nuestra familia», y añadió el toque final, demostrando que comprendía la magnitud de su situación. «Voy a triplicar tu sueldo actual. Quiero que tu familia en Salta tenga todo lo que necesite, para que tu única preocupación aquí sea Pedro y sus estudios. Sin preocupaciones, sin distracciones. ¿Disfrutas de esta historia? ¿Te conmovió la transformación de esta familia y la recompensa por un acto de pura bondad? Si es así, dale a me gusta para mostrarnos tu apoyo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias, diseñadas para conmover e inspirar el alma. Queremos seguir brindándote contenido que celebra la esperanza, la redención y el poder del amor. Tu suscripción marca la diferencia y nos motiva a buscar las historias más conmovedoras para compartir contigo. El camino de esta familia se está reconstruyendo y aún tenemos un hermoso epílogo que presenciar. Los meses siguientes transformaron la mansión de Recoleta. El silencio gélido fue reemplazado por la risa constante de Pedro. Roberto cumplió su promesa. Reorganizó su vida, trabajando desde casa la mitad de la semana y delegando responsabilidades que antes consideraba irreemplazables. Ya no era un espectador, ahora participaba activamente en los entrenamientos. Se tumbaba en el suelo, convirtiéndose en una montaña que Pedro debía escalar, o en un monstruo dormido que el niño debía superar sin despertar. Estaba reaprendiendo a jugar, reaprendiendo a ser padre y descubriendo que la mayor fusión empresarial de su vida era la que unía su alma con la de su hijo. La transformación de Roberto inspiró la de Cristina. Al ver a su esposo presente y a su hijo prosperar, se deshizo de su armadura de socialité, canceló los eventos benéficos superfluos y los almuerzos vacíos, cambiándolos por tardes en el jardín con Pedro y cenas caseras con Roberto. Redescubrió la alegría, no de ser vista por la sociedad, sino de ver a su familia unida. La pareja volvió a hablar, no de horarios ni logística, sino de sueños, miedos y sentimientos. La propuesta de divorcio nunca volvió a mencionarse. Se disolvió, no con palabras, sino con las acciones cotidianas de un amor que se reconstruía cuidadosamente, ladrillo a ladrillo de presencia y afecto. Sin embargo, la recién encontrada armonía de la familia Mendoza se pondría a prueba. Elena, una de las amigas más antiguas y snobs de Cristina, fue de visita. Se encontró con una escena que desafió sus rígidas nociones de clase. Roberto, Cristina y Pedro estaban en la alfombra de la sala, construyendo una torre de bloques, con Beatriz sentada a su lado,
dirigiendo los movimientos de Pedro y siendo consultada como experta, como una igual. Elena entrecerró los ojos, registrando la ruptura del protocolo con un desdén apenas disimulado. Para ella, esto no era una sanación familiar, era una confusión de roles sociales, una anarquía doméstica que necesitaba ser corregida. Llevando a Cristina aparte con el pretexto de admirar un cuadro, Elena desató su veneno. «Cariño, tienes que tener cuidado», susurró con una voz falsamente preocupada. «Es maravilloso que el chico esté mejorando, pero le estás dando demasiado poder a la criada. Esta familiaridad no es apropiada. La gente habla». Al ver la expresión incómoda de Cristina, Elena vio una oportunidad. Con la arrogancia de quien cree que todo se puede comprar, se acercó a Beatriz. «He oído que eres excelente. Te pagaría el doble por venir a trabajar conmigo. Mi hijo menor necesita una niñera más dedicada». Roberto, al oír la descarada oferta, se puso de pie. Se acercó con calma. La serenidad de su rostro ocultaba una furia gélida. Se detuvo junto a Beatriz, que parecía mortificada e incómoda, y la rodeó con un brazo protector. Miró directamente a Elena, con una mirada firme y cortante. «Antes que nada, Elena, se llama Beatriz, y no es la criada. Es la terapeuta de mi hijo y una parte esencial de nuestra familia. En segundo lugar, su valor para nosotros no se puede cuantificar con un salario». Hizo una pausa y luego miró a Beatriz con una sonrisa. «Pero como tu generosidad tiene precio, Beatriz, considera su oferta igualada. A partir de hoy, te osem». Humillación de Elena fue total. Se sonrojó y balbuceó una débil disculpa antes de prácticamente huir de la mansión. Ese acto público y decisivo de Roberto fue la piedra angular de la nueva fundación de su familia. No solo protegió a Beatriz, sino que también defendió sus nuevos valores contra los prejuicios del mundo en el que una vez habitó. Le demostró a Cristina que su cambio fue profundo y genuino, y le demostró a Beatriz que ya no era una empleada vulnerable, sino un miembro querido e invaluable de una familia que ella, con su discreta bondad, había salvado de la destrucción. Pasaron 3 años. En una soleada tarde de primavera, en un frondoso barrio de Buenos Aires, un sonido dominaba el bullicio de la ciudad: la risa de los niños. Este sonido emanaba de un edificio moderno y acogedor con paredes de cristal y un amplio jardín. En la fachada, letras discretas y elegantes deletreaban el nombre: Centro de Desarrollo Infantil Corazón Valiente, y justo debajo, en una placa de Milos, bronce, una dedicatoria, inspirado en la compasión de Beatriz y la trayectoria de Pedro Mendoza. Roberto, usando su perspicacia empresarial para un propósito mayor, no solo salvó a su familia, sino que creó un remanso de esperanza para muchos otros. Un lugar donde la tecnología más avanzada en fisioterapia se unía a la herramienta más simple y poderosa: el afecto. Dentro del centro, Beatriz ya no era la empleada tímida. Con su diploma de fisioterapia a punto de ser enmarcado, era la directora clínica, una profesional respetada y admirada. Con una bata blanca se movía con la seguridad de quien había encontrado su propósito. Su metodología, que transformaba la terapia en juego, se había convertido en la piedra angular del método Corazón Valiente, ahora estudiado por otros profesionales. Lideraba un equipo, compartiendo los conocimientos que una vez usó para ayudar a su hermano en Salta y que luego empleó para sanar al hijo de sus empleadores. La bondad que cultivaba en secreto había florecido, convirtiéndose en un faro que guiaba a decenas de otros niños en sus propios caminos de superación. Y entre los niños que corrían por el jardín estaba Pedro, que ya tenía 7 años. Un niño vibrante y enérgico, perseguía un balón de fútbol con un entusiasmo contagioso. Antes apenas podía cruzar una habitación con muletas, pero ahora se movía con una libertad que era la encarnación de un milagro. Una ligera cojera al caminar era la única cicatriz visible de su antigua lucha, un sutil recordatorio del camino que él y su familia habían recorrido. Su risa era la banda sonora de la victoria, no solo sobre una limitación física, sino sobre la soledad y el abandono que una vez definieron su infancia. En un banco de madera, bajo la sombra de un jacarandá en flor,
Roberto y Cristina observaban cómo se desarrollaba la escena. Ya no eran la pareja fracturada de aquella fatídica noche. Estaban tomados de la mano, un gesto simple y natural que decía mucho de la intimidad que habían reconstruido. La mirada de Roberto ya no era la de un ejecutivo calculador, sino la de un hombre que había encontrado una profunda paz. Había cambiado la emoción de cerrar un trato por la serena alegría de ver a su hijo correr libre. Por fin comprendió que la verdadera riqueza no residía en el saldo de su cuenta bancaria, sino en la calidez de la mano de su esposa en la suya y el sonido de la risa de su hijo en el viento. La historia de la familia Mendoza se ha convertido en una leyenda, silenciosa entre quienes los conocieron, una parábola moderna de redención. Roberto aprendió a las malas que el tiempo es la única moneda invencible y que la presencia es el regalo más valioso que un padre puede dar a un hijo. Descubrió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino el camino hacia la verdadera conexión, y que admitir sus errores era el primer paso para corregirlos. No perdió su imperio por priorizar a su familia. De hecho, ganó un reino mucho más significativo, uno gobernado por el amor y la gratitud. El impacto de la bondad de Beatriz se multiplicó de maneras que jamás imaginó. El centro, financiado por una fundación creada por Roberto, ofrecía tratamiento subsidiado a familias que, como la suya años atrás, no podían costearlo. El acto de compasión, solitario y discreto, de una empleada doméstica hacia un niño solitario, se había transformado en una ola de sanación que ahora llegaba a toda la comunidad. Su dedicación no solo cambió el destino de Pedro, sino que también abrió las puertas para que decenas de otros niños tuvieran la oportunidad de un futuro con más movimiento, más alegría y más esperanza. A veces, Roberto se sorprendía observando a Beatriz con un niño recién llegado al centro, viéndola arrodillarse en el suelo para transformar un ejercicio doloroso en una aventura fantástica. En esos momentos, su mente regresaba a esa noche, a la escena que lo había destrozado y reconstruido. Recordaba la conmoción, la ira y la revelación. Ahora veía ese momento no como el fin de su mundo, sino como el verdadero comienzo de su vida. La reunión de negocios cancelada no fue una pérdida financiera, sino un regalo del destino, una intervención divina que lo obligó a regresar a casa y afrontar la verdad a tiempo para salvar todo lo que realmente importaba. Finalmente comprendió el verdadero significado del legado. No serían los edificios que construyó, ni los negocios que cerró, los que definirían su vida. Su legado perduraría en la gestión de su hijo, en las sonrisas de los niños de aquel jardín, en el alivio en los rostros de los padres que encontraron ayuda en el centro. Su mayor logro no fue amasar una fortuna, sino usarla para construir un futuro mejor, empezando por su propia casa. El nombre Mendoza, que con tanto esfuerzo había convertido en sinónimo de poder, se convirtió, a través de aquel centro, en sinónimo de compasión y segundas oportunidades. Pedro, cansado de correr, se acercó al banco, con el rostro sudoroso y radiante. Corrió, no a los brazos de un padre, sino a los de un amigo. Roberto lo agarró, levantándolo en un fuerte abrazo, un gesto que ahora era tan natural como respirar. Cristina acarició el cabello de su hijo, mientras Beatriz se acercaba con una botella de agua, sonriendo. Los cuatro, juntos, formaban una imagen de felicidad plena, no una familia tradicional, quizá, sino una tribu forjada en la adversidad, unida por lazos de gratitud y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier orgullo, distancia o clase social. La trayectoria de esta familia nos enseña una de las lecciones más profundas de la vida. La inversión más rentable no está en acciones ni propiedades, sino en el corazón de quienes amamos. El tiempo, la atención y un gesto de pura bondad producen dividendos de alegría y conexión que ningún dinero puede comprar. Una sola semilla de compasión, plantada sin esperar recompensa, puede convertirse en un bosque de sanación y transformación, cambiando no solo una vida, sino un mundo entero, un corazón a la vez. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para volver a casa temprano. La historia que acabamos de presenciar nos invita a mirar dentro de nuestras propias vidas
y a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Alguna vez has realizado o presenciado un gesto de pura bondad que, como el de Beatriz, parecía pequeño e insignificante para el mundo exterior, pero cambió por completo el curso de la vida de alguien? Piensa en los pequeños milagros cotidianos, la palabra de consuelo de un desconocido, la ayuda inesperada de un colega, la paciencia de un maestro. Estos son los momentos que tejen la trama de nuestra humanidad, actos de compasión que, sin fanfarrias, nos salvan y nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad sigue siendo el lenguaje universal más poderoso que existe. En un mundo que a menudo celebra la ambición despiadada y la acumulación de riqueza, como el mundo anterior de Roberto, un acto de compasión genuina es una forma silenciosa de revolución. Es una declaración de que nuestra empatía, nuestro tiempo y nuestro afecto no están a la venta. La dedicación de Beatriz a Pedro no formaba parte de su contrato laboral. Surgió de un lugar que la economía no puede tocar ni el poder controlar. Estos gestos nos recuerdan que, al final, no seremos medidos por lo que acumulamos, sino por lo que damos libremente. La verdadera fuerza no reside en construir muros para protegernos, sino en tender puentes para llegar a los demás. Si crees que el amor, en sus múltiples formas, compasión, atención, dedicación, es la fuerza más poderosa y transformadora del universo, deja un corazón en los comentarios. Que cada corazón simbolice el que latía en el pecho de Beatriz, un corazón que vio la necesidad de un niño y actuó. Que simbolice los corazones reconciliados de Roberto y Cristina, quienes reaprendieron a amar, y, sobre todo, que simbolice el corazón valiente de Pedro, quien nos enseñó que las batallas más grandes se ganan con perseverancia y la ayuda de verdaderos amigos. Tu interacción es una forma de difundir este mensaje y celebrar el poder del cariño. La trayectoria de Roberto nos ha demostrado con fuerza que el amor es infinitamente más valioso que cualquier riqueza. Poseía una fortuna capaz de comprar cualquier lujo material, pero vivía en una pobreza emocional abyecta. La seguridad que le brindaba su dinero era fría y aislante, como las paredes de su mansión. La seguridad que encontró en el abrazo de su hijo y el perdón de su esposa era cálida, viva e invaluable. La verdadera prosperidad no consiste en tener todo lo que el dinero puede comprar, sino en tener lo que el dinero no puede comprar: paz mental, amor genuino y verdaderas conexiones humanas. Si estás de acuerdo con la moraleja de esta historia y crees que los mayores tesoros de la vida son, sin duda, aquellos que no tienen precio, comenta la frase: el amor no tiene precio. Convirtamos la sección de comentarios en un muro de 1900. Afirmación: un coro de voces unidas para celebrar lo que realmente importa. Cada comentario es un recordatorio para nosotros y para los demás de que, ante los desafíos y las presiones de la vida, siempre debemos esforzarnos por priorizar los valores que nos definen como seres humanos. Compartir esta creencia es una forma de fortalecer nuestra propia convicción e inspirar a otros a hacer lo mismo. Piensa en los tesoros que no se pueden comprar, la confianza en la mirada de un niño que se siente seguro a tu lado, el consuelo del tacto de una pareja comprensiva y comprensiva, la risa compartida con un viejo amigo, la paz de una conciencia tranquila al final del día, la alegría de presenciar el éxito de alguien a quien ayudaste a construir. Estos son los verdaderos activos de una vida plena. La historia de hoy demuestra que invertir en estos tesoros intangibles produce los retornos más duraderos y significativos, creando un legado de amor que perdurará por generaciones. Y si buscas narrativas como esta, que conmueven el corazón, restauran nuestra fe en la humanidad y nos recuerdan el poder transformador de la redención, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos comprometemos a hacer un remanso de paz con historias inspiradoras, un lugar donde la esperanza prevalezca sobre el cinismo y donde los héroes silenciosos de la vida cotidiana, como Beatriz, reciban la atención que merecen. Cada video es una semilla de optimismo que plantamos, con la esperanza de que florezca en
tu día a día y en tu vida. Tu suscripción nos permite continuar con esta misión. Al suscribirte, haces más que solo asegurarte de no perderte nuestras futuras historias. Te unes a una comunidad de personas que eligen activamente enfocarse en la luz. En un panorama digital a menudo ruidoso y negativo, nuestro canal aspira a ser un oasis de significado y emoción. Es una decisión consciente consumir contenido que inspira, enseña y conecta. Te agradecemos que consideres acompañarnos en este viaje y que nos ayudes a construir un espacio donde la amabilidad siempre es la protagonista y el amor siempre el mensaje final. El viaje más importante que Roberto Mendoza hizo en su vida no fue en su jet privado para cerrar un trato en otro continente. Fue el breve pero monumental cruce de la alfombra de su sala para arrodillarse en el suelo junto a su hijo. Fue el viaje desde la cima de su torre de marfil corporativa hasta el corazón de su propia familia. Este es el viaje que todos estamos llamados a hacer. El viaje de regreso a casa, a los brazos de quienes nos aman, al corazón de lo que realmente importa, antes de que sea demasiado tarde. Que cada uno de nosotros encuentre la sabiduría para valorar nuestra presencia por encima de nuestros dones y la valentía de regresar temprano a casa, con todo el hermoso y profundo significado que esta frase puede transmitir. La vida verdadera, una vida rica y llena de significado, nos espera en estos momentos de conexión. Agradecemos enormemente su atención y el permitirnos compartir esta historia con ustedes. Cuídense y compartan la bondad.